el poder del Espíritu Santo en Jesús. Él es nuestro modelo, Él es el primero. A partir de Adán, cuando Adán desobedeció, en ningún hombre había venido a reposar el Espíritu Santo sobre él. Algunos profetas, algunos sacerdotes y reyes de la antigüedad, ¿verdad? Oían al Espíritu. El Espíritu se manifestaba con propósitos específicos para dar y anunciar la salvación de Jesucristo, para que el pueblo judío se preservara, porque de ahí venía el linaje de la salvación, de ahí va a nacer Jesús, ¿verdad? De toda esa genealogía o de esa descendencia. Pero era con esos propósitos nada más. Pero en realidad el Espíritu Santo no había permanecido sobre ningún ser humano después de que Adán salió de la presencia de Dios por causa del pecado, ¿verdad? Y entró la muerte al ser humano. Entonces, a partir de ese momento, en esta tierra, ningún ser humano había manifestado al Espíritu Santo. Y ahora estamos entendiendo que el primero que lo manifestó fue Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que fue engendrado por el mismo Espíritu Santo y que ahora lo va a manifestar, ¿verdad? En el poder del Espíritu. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versos 14 al 15. Lucas 4, 14 al 15. El contexto de este texto bíblico es que Jesús fue bautizado. Jesús ya había recibido al Espíritu Santo después de que se bautizó. Viene la señal de la paloma sobre Jesús, ¿verdad? Y ahí en Jesús, él recibe el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pero después él es llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto, porque tenía que ser probada su fe, probado su identidad y su carácter, y tiene un enfrentamiento en el desierto con Satanás, y él sale victorioso de ese enfrentamiento. Aquí cabe mencionar que lo que fortaleció a Jesús fue la palabra. Él contestaba al enemigo, escrito está. En todas las propuestas y tentaciones de Satanás, él siempre contestó, no, escrito está, no tentaremos al Señor nuestro Dios, escrito está, solamente adoraremos a nuestro Dios y a nadie más, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que Jesús usa las Escrituras, usa la fe que tenía en las Escrituras, se somete a la palabra de Dios y dice, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Que salga de la palabra de Dios. Y eso fue lo que le dio poder para que Satanás lo dejara. Y en ese contexto está escribiendo Lucas 4:14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Esta versión que acabo de leer es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, fíjate, después de que tienes enfrentamiento en el desierto, cuando Satanás lo tentó y Jesús sale victorioso, cada vez que tú vences al enemigo, cada vez que tú te decides por lo que Dios ha hablado, entonces viene el poder del Espíritu Santo sobre ti. Dice aquí que Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Era importante que se manifestara el reino de Dios a través o por medio del Espíritu Santo en Jesús, porque ese era poder, que iba a tener poder sobre enfermedades y poder sobre toda fuerza del enemigo. Así es que el amor de Dios se está expresando a través de poder. Estamos viendo el poder del Espíritu Santo. Antes no había poder en nosotros para poder vencer cosas que nos dominaban y nos gobernaban, ¿verdad? Como ciertos hábitos, maneras de pensar, vicios, adicciones, pero ahora Dios ha levantado una generación que tiene la autoridad y el poder sobre esas cosas. Y el amor de Cristo está siendo expresado de diversas formas, ¿verdad? Aquí en la Escritura. Y dice, a mí me gusta esta Escritura que acabamos de leer porque entonces tiene sentido. Jesús comienza su ministerio, comienza a anunciar el reino de Dios, comienza a anunciarles a todos, arrepiéntanse, pero es
Es un hombre que lo ven por primera vez diferente a los demás. Hay algo distinto en ese hombre. El rostro le brilla. Sus palabras tienen un impacto en el corazón de los que le oyen. Y dice la Escritura que se escuchó hablar de él y las multitudes comenzaron a seguirlo. Había poder en lo que él decía. Había poder en lo que él hacía. Las mismas tinieblas se manifestaron ahí, ¿verdad? Y ellos decían, él ha venido a atormentarnos. Las enfermedades eran doblegadas. El reino se había manifestado ya. El poder del Espíritu Santo sigue vigente hoy en día. Se les dio a los discípulos, lo hablábamos el domingo, pero también ha sido impartido a nosotros. El poder del Espíritu Santo no solo es para que tú sientas esa paz, ¿verdad? Cuando oran por nosotros y nuestro cuerpo siente que está temblando, puede caer al piso, en fin, todas esas son manifestaciones que impactan nuestro cuerpo, nuestro ser, pero es más que eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando en nosotros, dándonos una visión completa de quién es Él, unidos a Él, ¿verdad? Estamos por medio del Espíritu Santo, nos conectamos con el trono de Dios, estamos conectados con su reino y entonces hay autoridad y poder para vencer lo que antes no podíamos vencer. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, el amor y la compasión de Jesús. Él está proyectando el amor de Dios y la compasión de Dios. A través de Jesús está manifestando algo que ningún hombre veía. Ellos veían a un hombre hablar con autoridad, pero también lleno de amor y de compasión por las personas. En el corazón de Jesús lo más importante eran las personas. En el corazón de Jesús lo importante es que escucharan un mensaje de esperanza, un mensaje que les cambiara, ¿verdad? La manera en que ellos estaban viendo sus vidas y que hubiera esperanza en ellos. Así es que el amor de Dios a través de Jesús manifestado por medio del Espíritu Santo. En Mateo 9:35 vamos a recorrer algunos textos de los evangelios de cómo el Espíritu Santo se manifestó en diferentes facetas en Jesús. Mateo 9:35 al 38, voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice aquí, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Las sinagogas son los templos de los judíos. Y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Qué interesante escritura. Jesús tenía un sentido de urgencia de que la mayor cantidad de personas conocieran el mensaje de esperanza, el mensaje de la salvación. Las leyes religiosas de ese tiempo de los judíos habían tenido sometida a la población que no podía alcanzar esos mandamientos y esas leyes que estaban escritas en las leyes de los judíos. Había mucha condenación en los corazones de las personas. Las tinieblas habían tomado lugar. Mucha gente estaba enferma. Dice la Escritura que había muchos enfermos y muchos oprimidos por el diablo. Los endemoniados también se manifestaban. Las tinieblas estaban ahí, a pesar de que en la cultura judía ellos tenían una ley que Dios les había dado, pero esa ley ellos no la podían alcanzar y el enemigo tomaba lugar en la vida de esa población, de esa sociedad. Y dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas porque Jesús sabía eso. Jesús sabía que estaban atados, que aunque tenían la ley de Dios, ellos no podían alcanzarla. Jesús traía un mensaje diferente para todos ellos. Entonces dice que iba por las ciudades y las aldeas y enseñaba en los templos de ellos llamados sinagogas, ¿verdad? Y dice que predicaba un mensaje que dice aquí la Biblia, le llamaban el evangelio del reino. El evangelio del reino, ese es nuestro mensaje. El mensaje es el reino de Dios ha llegado.
Ese es el mensaje y tiene que ir acompañados del testimonio, de la evidencia de qué reino representamos. Y Jesús estaba dando evidencia qué reino estaba representando. En algún momento le preguntaron, ¿de dónde sale tu autoridad? ¿Has venido a reinar aquí? Y él dijo, no, mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual, es un reino que está en autoridad más alta que lo natural, es un reino de poder. Y dice que predicaba precisamente el evangelio del reino. Y una de las características que tiene el evangelio del reino es el poder para sanar enfermedades y dice toda dolencia en el pueblo. Así que yo veo que los discípulos estaban contentos y felices de ver a Jesús que estaba sanando personas, liberando a las personas, pero sabes, te voy a decir una gran verdad. Una persona puede ser sanada sobrenaturalmente, pero si no camina en las verdades que transforman su manera de pensar, su pensamiento y su manera, ¿verdad?, de ver la vida, lo puede llevar a enfermarse nuevamente. Así que Jesús no estaba contento nada más con que sanaran, sino que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Necesitaban un pastor, necesitaban pastores, maestros que les enseñaran cómo conservar su libertad, cómo vivir una vida victoriosa, cómo conservar esa sanidad que ellos ya habían obtenido cuando Jesús les estaba hablando del reino. Y entonces le dijo a los discípulos, la mies es mucha, la palabra mies quiere decir todo ese fruto que ya está por cosechar. Y estaba hablando de toda esa gente que necesitaba conocer la salvación de Jesucristo, que necesitaba conocer el reino. Y dice aquí, pidan al Señor para que envíe a la cosecha gente que pueda cuidarlos y que pueda pastorearlos. Dice que estaban como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Cada quien andaba por su rumbo, cada quien estaba siguiendo su vida, pero en ese momento todos estaban congregados escuchando a Jesús y estaban recibiendo la libertad. Las palabras de Jesús les daban libertad, les daban sanidad, estaban siendo libres de la opresión, ¿verdad? Dice aquí que que tuvo compasión de ellas y toda dolencia del pueblo estaba sanando. Entonces, no es suficiente la sanidad sobrenatural. Necesitamos estar dentro, necesitamos conocerlo, necesitamos avanzar y crecer. Es maravilloso de las personas nuevas que llegan a la iglesia y tienen la salvación y Dios los sana, pero ahí empieza un proceso muy importante de enseñarlos, de irles mostrando lo que acaban de recibir, de mostrarles que hay un reino que aprender, que hay una nueva cultura que aprender. Y por eso necesitamos la iglesia y por eso es la razón de ser de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo donde aprendemos, donde entendemos la nueva cultura que acaba de llegar a nuestras vidas, el reino de Dios. Así que ellos, dice aquí, están desamparados y desprotegidos, ignorantes de los peligros que los amenazan y de las graves consecuencias de las decisiones erróneas que están tomando. Eso es estar disperso, eso es estar desprotegido. Un disperso es una persona que reparte su atención en todas las cosas, que no se puede enfocar en algo, sino que todas las cosas como van viniendo, los acontecimientos de la vida, lo atraen y lo desvían y se distraen tantas cosas y no se puede enfocar en algo en específico. En otras palabras, había personas que estaban siendo sanadas ahí, pero después se iban a alejar, después iban a dejar a Jesús. En cuanto ya no tuvieran más interés en sus vidas o sus vidas les mostraran otras cosas, se iban a alejar. Son los dispersos, no tienen prioridades claras, no saben su destino, no saben hacia dónde van, necesitan un pastor que los guíe, andan de aquí para allá en toda clase de cosas que los distraen. Son los dispersos. Por eso Jesús tiene compasión de ellos y dice, no es suficiente que estén escuchando en este momento el reino, no es suficiente que hayan sido sanados, ellos necesitan ser parte de mi iglesia y necesitan ser cuidados, necesitan ser guiados, necesitan ser ayudados.
Y dice, ellos necesitan un pastor. Así que él siente compasión. La palabra compasión significa identificarse con la condición de la otra persona. Me identifico con tu condición, es lo que está diciendo Jesús. Puedo ver tu dolor, me puedo colocar en tu lugar y eso me mueve a ayudarte y amarte. Esa es la compasión que está sintiendo Jesús por esa multitud. Esa es la traducción de la palabra compasión. Entonces, todo esto está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está mostrando a Jesús la compasión del Padre, la compasión de nuestro amado Padre, lo que Él ve en nosotros, lo que Él estaba viendo en esa multitud, es lo mismo que hoy ve en nosotros. Los que se dispersan, los que se alejan, los que dejan de asistir, los que están batallando, ¿verdad? Porque van y vienen y no se enfocan. Y Dios tiene compasión y Dios quiere que nos enfoquemos. Así que el Espíritu Santo es la evidencia en la cual nosotros podemos crecer y podemos avanzar. El poder del Espíritu Santo nos hace entender el corazón del Padre. Mira, Mateo 14:14 dice, este es otro episodio, ¿verdad? En los evangelios. Y dice, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Nuevamente, aquí hay otra característica que está dándonos el evangelio de Mateo. Una característica de la manifestación del Espíritu Santo. Por supuesto, hay dones, profecía, todo eso son los dones y manifestaciones del Espíritu. Pero una que está en todos y que debe de estar en todos los que ya recibieron al Espíritu, todos los que ya han nacido de nuevo, necesitas mostrar esta manifestación, que fluya esta manifestación del Espíritu Santo, es poderosa. Dice aquí, tuvo compasión de ellos y se movió para sanar a todos los que estaban enfermos. Así que una señal, una evidencia en tu corazón es que tú empiezas a experimentar compasión por los demás, empiezas a interesarte por los demás. Estás golpeando el egoísmo, estás golpeando, ¿verdad? El ver nada más por sí mismo, el ver por tus propios problemas, el ver por tus propias situaciones, y entonces comienzas a ver las necesidades de los demás y puedes orar por ellos y puedes tomar tus dones o lo que Dios te haya dado a través del Espíritu Santo e interceder por los demás. Dice aquí que cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, Él vio tanta necesidad y eso no está ajeno a nosotros. Cuando tú sales a la calle, ¿cómo sales? ¿Cuál es tu perspectiva de salir y transportarte? ¿Vas en tu vehículo o en un transporte público? ¿Y qué ves alrededor? ¿Ves gente que va apurada a su trabajo, va apurada a la escuela, que se va a trasladar a algún lado y cada quien va en su vida, cada quien va pensando en sus cosas, pero ¿qué te permite ver el Espíritu Santo en las personas? ¿Qué te permite ver? Ese es el verdadero poder del Espíritu. Las personas son importantes, muy importantes para Dios y muy importantes para nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que una característica en Jesús es que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en el amor por las personas. Se necesita tener un poder sobrenatural y mira, te los digo con toda seriedad. Se requiere un poder sobrenatural para que una persona que fue tan egoísta en su pasado pueda mover ese egoísmo y quitarlo y ponerse en el lugar de los demás y sentir compasión por los demás. Se requiere un poder especial, sobrenatural, y eso es la obra que hace el Espíritu Santo. En ti y en mi iglesia está operando cada vez más el Espíritu Santo para que podamos ser movidos a misericordia, movidos, ¿verdad? Para que podamos tener compasión de los demás y ver lo que otros están pasando y ser personas que podamos ser colaboradores con Cristo para que el reino se establezca en los demás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que estamos hablando del poder del Espíritu Santo en Jesús. Él salió después de ese enfrentamiento con Satanás victorioso. Desde ahí ya tenía la victoria y luego lo venció en la cruz del Calvario, pero él salió en el poder del Espíritu.
Porque cuando el enemigo te vence, cuando las tinieblas están en una persona, en un hijo de Dios, él no se está preocupando por los demás, él no está pensando en los demás, no está pensando en la iglesia, no está pensando en otras personas, está pensando en sí mismo. Pero cuando el Espíritu Santo toma lugar, cuando el poder del Espíritu Santo comienza a tomar lugar, entonces ya no piensas en ti misma, en ti mismo, ya no estás pensando en tu problemática, ya no estás pensando egoístamente, sino que ahora estás viendo, ¿verdad?, cómo Dios tiene compasión de los demás y eso lo puedes experimentar tú. Así que el poder del Espíritu Santo no solo está en la unción, ¿verdad?, que se produce, que se provoca cuando estamos en el ambiente de su presencia y sentimos que nos mareamos y caemos, y esa es parte nada más de la manifestación del Espíritu, pero también hay una manifestación que Dios quiere que esté permanente en nosotros, su poder para desplazar al corazón egoísta, para transformar al corazón egoísta en un corazón que puede tener compasión por los demás. Así que, ¿en qué radicaba el éxito de Jesús sobre las enfermedades y sobre las tinieblas y los demonios? En que Él se sometía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le daba una visión de las personas. Es como si Dios se metiera dentro de ti y te dijera, mira, siente amor por Él. Experimenta amor por ellos, experimenta compasión por ellos. Hey, detén el tren de tu vida, ¿verdad? Es que es importante esto, es mis cosas personales, mira, yo quiero atender esto. Y por un momento el Espíritu Santo te dice, yo me hago cargo de eso, pero primero el reino y primero su justicia. Y mira, ten compasión de ellos. Dedica un tiempo a esto que te estoy pidiendo. Y es ahí donde el Espíritu Santo te empieza a mover. Vamos a Marcos capítulo 1, versos 40 al 41. ¿No es maravilloso el modelo que estamos viendo en Jesús? Cómo el Espíritu Santo está moviendo a Jesús. Marcos 1, verso 40. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. En este texto que estamos viendo en Marcos capítulo 1, 40 y 41, ve nada más también el poder que está del Espíritu Santo que está en el corazón de Jesús. Es el mismo Padre. Jesús hizo esta declaración y dijo, el Padre y yo uno somos. Y te quiero mencionar este texto. Mira, dice, una vez que un hombre que tenía lepra se le acercó. Ahora, la lepra era una enfermedad incurable. Dice, se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué clase de pregunta es esa? En el corazón de este hombre se siente tan inmundo, porque la ley lo calificaba como inmundo por esa enfermedad, por causa del pecado. La lepra simbolizaba pecado y pecado de muerte. Entonces él se veía a sí mismo como un hombre inmundo, incapaz de poderse acercar, ¿verdad?, a Jesús o de pedir algo, pero se arma de valor y le dice, bueno, Jesús, mira, si quieres puedes sanarme. Sabes, los leprosos no podían andar libres ahí por la sociedad, por esos lugares. Estaban confinados a un lugar en específico, aislados de toda la sociedad. Así es que él se arma de valor, un poco de fe lo mueve y dice, yo necesito hablar con ese hombre, yo necesito hablar con Jesús. Y se acerca a él y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Verso 41 dice, movido a compasión, volvemos a ver otra vez ese modelo en Jesús, movido a compasión, Jesús extendió la mano, impuso su mano y lo tocó y dijo, sí quiero, queda limpio. Sabes, el poder del Espíritu Santo en Jesús es impresionante, porque está manifestando no solo poder para sanar, sino está manifestando el amor de Dios por las personas. Jesús y Dios, el Padre y Él son uno solo.
Jesús es la imagen y semejanza del Padre. Él está proyectando en toda su majestad, en todo su poder, en toda su gloria, el amor, la compasión, la misericordia, la gracia de Dios. Y ellos estaban recibiendo el impacto de esa gracia. Nunca habían vivido así, nunca habían recibido nada acerca de Dios. Todo lo que ellos conocían de Dios era la condenación de la ley judía, que los condenaba, y más a este hombre por ser leproso, por tener esta enfermedad, estaba ya destituido de la vida, de la vida de la sociedad, y estaba destituido del pueblo de Dios según la ley. Y está viniendo un hombre que está conectado con el cielo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo, manifestando amor, manifestando compasión, manifestando misericordia. Ahí se ve la proyección del Espíritu Santo. En el amor está el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que suceden los milagros. Y dice, queda limpio. Y ese hombre al instante fue sanado. Impresionante, ¿verdad? Así es que 3 áreas del mensaje del reino. Jesús lo vemos manifestando 3 cosas mientras está en la multitud y está sanando a las personas. Él decía, sean salvos, sean sanos, sean liberados. 3 pensamientos que estaban en Jesús. He venido a deshacer las obras del diablo, he venido a deshacer las obras de las tinieblas, para que todos sean salvos, para que todos sean sanados y para que todos sean liberados. Amén. Nosotros somos esa generación que podemos tomar toda esta herencia y caminar en esta vida siendo libres, salvos y sanos, pero sabes, también caminar en el poder del Espíritu Santo, ese poder que destruye el egoísmo en el corazón de los hijos de Dios, ese egoísmo que antes nos movía, así vivíamos, así era nuestra vida, carnal y egoísta, pero ahora el poder del Espíritu Santo cada día está destruyendo ese egoísmo, y ahora nosotros podemos ver y tener compasión de los demás. Amén. Dios quiere hacer algo a través de ti. Dios tiene planes para ti, iglesia. Dios quiere que seas un instrumento de compasión, un instrumento de misericordia, un instrumento de liberación para mucha gente que te rodea. Y solamente tenemos que decirle, sí, Señor, que tu Espíritu Santo me siga llenando. Quiero seguir creciendo en conocimiento de ti, de tu palabra, en tener una comunión más profunda con tu Espíritu, en estar bajo tu autoridad, bajo tu poder. Si supiéramos lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Vamos, acompáñame a Lucas capítulo 13. Este pasaje de los evangelios me impacta a todos, pero este es impactante. Dice Lucas 13, versos 10 al 13. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. Y he aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Cuáles eran los motivos de Jesús para sanar a las personas? El Espíritu Santo en Jesús lo movía todo el tiempo a misericordia y a compasión. El amor de Dios proyectado en Jesús y en el Espíritu Santo. Estamos viendo aquí que Jesús estaba en las sinagogas, ¿verdad? Y enseñaba un mensaje donde todo el mundo estaba atento a lo que Jesús estaba enseñando. Y vino una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Había un espíritu demoníaco que estaba causando ese padecimiento, esa enfermedad. Hay muchas enfermedades que son causadas por demonios. Y cuando son libres estas personas, la enfermedad es vencida. Y dice aquí que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, o sea, la vio, ¿y qué crees que haya experimentado? Dice, cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué movió a Jesús para llamarla cuando la vio?
el amor, la compasión y la misericordia. ¿Sabes? En Jesús no había nada de egoísmo. En Jesús no había nada que él pensara para sí mismo. Él siempre decía, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Los discípulos le decían, bueno, Señor, suspende porque ya es la hora de la comida. Y él decía, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. No tenía mucho tiempo Jesús. Era necesario que aprovechara todo el tiempo. Y dice que puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. El poder del Espíritu Santo para sanar, ¿verdad? Es antecedido, es presidido, ¿verdad? O antes de que venga el poder de sanar, tiene que haber una manifestación de amor. En otras palabras, el amor es el que nos mueve para orar por las personas para que sanen. La compasión, el poder del Espíritu Santo en nosotros, siendo capaces de poder ponernos en el lugar de la otra persona, el que está sufriendo, el que está oprimido, el que está sin esperanza, el que ya no sabe, ¿verdad? Si va a llegar a algún día, ¿verdad? Vivo a determinada fecha, y entonces el amor hace que el Espíritu Santo surja el poder para sanar. En Lucas capítulo 7, verso 21, dice la versión Reina Valera 60. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Miren, lo voy a leer otra vez. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. El poder del Espíritu Santo vino a deshacer las obras del diablo a través de Jesús. Enfermedades, plagas y espíritus malos, y dice, los que tenían ceguera les dio la vista. Los milagros y las señales maravillosas que vemos aquí, y podemos leer todos los evangelios y hay un patrón, hay un modelo constante, el poder del Espíritu Santo en Jesús, teniendo misericordia de las multitudes, sanando, liberando, ¿verdad? Y trayendo toda clase de libertades en donde estaban oprimidas las personas. Dice que a muchos ciegos les dio la vista. Todos estos milagros, todas estas señales, todas estas maravillas que vemos acontecer aquí son a través de la autoridad que estaba sobre Jesús. El Espíritu Santo lo guiaba a toda verdad a Jesús. Él se sometía a la palabra de Dios, él se sometía a la autoridad de Dios, él se sometía a la autoridad del Espíritu Santo. Sabes, en un pasaje de la Biblia, no lo tenemos aquí para proyectarlo, pero me viene a la memoria y te lo quiero mencionar. Tú lo puedes leer en Isaías 61 y dice aquí que está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a anunciar buenas nuevas de salvación. Y entonces empieza a describir todas las cosas y maravillas que iba a hacer ese ungido del Señor, ¿verdad? Para liberar a toda una generación. Y está hablando proféticamente de Jesús. En Jesús se cumplió eso. Pero hay algo bien interesante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo hablábamos el domingo, ¿verdad? Es una posición del Espíritu Santo en nosotros, está con nosotros, está dentro de nosotros, pero está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir sobre? Que cuando Él te habla y tú te sometes a su autoridad, entonces Él está sobre ti y el poder viene a tu vida. Así que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que esa voz interior te dice, hey, obedece, esto es lo correcto, tú estás poniéndote debajo, ¿verdad? De ese espíritu, el espíritu de verdad, el que te está guiando a toda verdad. Y después de eso viene el poder. Entonces, cada vez que tú te sometes a la palabra, cada vez que tú obedeces, te sujetas a la palabra, caminas en esa obediencia, entonces el poder empieza a operar en ti para vencer todo aquello que no podías vencer, que estaba dentro de ti dominando. Entonces empiezas a ser transformado.
comienzas a tener autoridad y poder sobre todas las cosas que estaban dominando dentro de ti en tu vida, ¿verdad? Toda clase de pensamientos, emociones, hábitos, costumbres, todo eso que no podías dejar, ahora el poder del Espíritu Santo está en ti. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Estamos viendo el modelo en Jesús. Por supuesto, Jesús fue el primero que manifestó al Espíritu Santo, el primer hombre sobre la tierra, pero también siendo hombre era Dios. Pero dice la Escritura que cuando Él fue a la cruz y resucitó al tercer día, nos hizo resucitar juntamente con Él para que fuéramos herederos juntamente con Él de todo lo que Él tenía. Así es que ahora nosotros como iglesia nos toca caminar, nos corresponde caminar en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos salir del ensimismamiento, lo digo todo el tiempo, ¿verdad? Alguien que está ensimismado solamente está pensando para sí, está pensando en sí mismo, que Dios me solucione esto, que Dios me ayude con esto, que Dios haga esto conmigo. Y cuando lo hace, ahora viene otra cosa que Dios quiere que haga que con él, ¿verdad? Y entonces nunca termina por experimentar el amor verdadero y el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que hoy tenemos la oportunidad de caminar en el poder del Espíritu Santo. Quiero concluir con el Salmo 103, verso 3. Dice aquí, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Sabes? Este salmo lo escribe David. David era alguien que tenía una relación profunda con Dios. Él conocía el corazón de Dios, conocía el carácter de Dios. Era muy cercano, tenía una relación muy cercana con Dios. Aunque el Espíritu Santo no estaba con él todo el tiempo, pero lo inspiraba para estas cosas. No podía estar el Espíritu Santo con él, dentro de él, para habitar permanentemente, y por eso él tenía que hacer los rituales del judaísmo de la antigüedad, entrar en el templo y hacer todos los rituales que se tenían que hacer, porque era una forma de entrar a la presencia de Dios. Él no podía tener al Espíritu Santo porque Jesús todavía no había nacido. Él desciende precisamente de David, Jesús venía de ese linaje. Entonces todavía no nacía Jesús, todavía no ocurría la cruz del Calvario, pero el Señor me mostró este versículo para tenerlo en esta enseñanza, porque si aún un hombre que no había nacido de nuevo, como era David, y que no tenía habitando permanentemente en él al Espíritu Santo, y que no tenía una nueva naturaleza, él conocía el corazón del Padre, en lo íntimo conocía a Dios. Dios le abrió de alguna manera la puerta para que se conocieran, ¿verdad? Y él escribe determinantemente, yo sé que Él perdona, Él puede perdonar todos mis pecados, porque Él me ve con compasión, porque Él me ve con misericordia, con gracia, porque su amor es para siempre, ¿verdad? Y dice, y sana todas mis enfermedades. Nos está revelando el corazón del Padre, pero ahora estamos en el tiempo en que en el Espíritu Santo podemos conocer el corazón del Padre que te perdona, el corazón del Padre que sana todas tus dolencias y todos tus pecados. Y en donde están los ambientes del Espíritu Santo, ahí es donde encontramos la presencia y la libertad. Ambientes de sanidad, ambientes de libertad. Entonces yo pregunto en esta noche, ¿cuántos anhelan del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren del Espíritu Santo? Jesús nos dijo todas las cosas que le fueron encomendadas al Espíritu Santo para revelarnos a nosotros. En Él tenemos todas las cosas. Su palabra, Él toma su palabra y nos las anuncia, nos las revela, nos las deja entender. Todo es a través de la obra del Espíritu Santo. Y cambia nuestras convicciones y va transformando nuestras maneras de pensar. Y entonces tus convicciones comienzan a darle forma a tu futuro. Lo que tú vives hoy es el resultado de lo que tú creíste y de tus convicciones. Pero el Espíritu Santo, una de sus funciones, una de las maravillosas cosas que Él hace es cambiar nuestras convicciones. Él te convencerá, dijo Jesús. Te convencerá de pecado,
para que creas en Jesús, te convencerá de que ya eres justo, te convencerá del juicio que ya vino sobre el enemigo, fue enjuiciado, ya fue vencido. Son convicciones poderosas y cuando tú tienes esas convicciones que el Espíritu Santo ha colocado en ti, caminas en el poder del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo, no creas que solamente cuando te impusimos manos y te fuiste al piso y sentiste algo precioso y hablaste las lenguas estalla el poder. Has recibido la llenura del Espíritu Santo, pero necesitamos entender que una relación con el Espíritu Santo nos lleva a desarrollar el poder para vencer. ¿Cuántas cosas que luego te frustran y que luego te enojan y te quedas como con culpa, ¿verdad? Que querías hacer, pero algo en ti te dijo no, el miedo, el temor, los malos hábitos, una corta visión, en fin, ¿verdad? Y que dijiste, no, pues no, hoy no, mejor me espero. Y después dices, ay, lo hubiera hecho. Ay, sí, ya el Espíritu me había dicho que lo hiciera y no lo hice. Sabes, no pudiste vencer ahí. No hubo poder para vencer. Pero el poder del Espíritu Santo en esta noche está en ti. Debes de saber que está en ti. Cuando recibiste a Cristo, naciste de nuevo, te fue impartido el Espíritu, un Espíritu nuevo y el Espíritu Santo vino a habitar en ti. Él habita dentro de nosotros. Amén. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Alguien está aquí conmigo en esta noche. No importa qué haya acontecido en el pasado. Aún nuestro pasado con la iglesia. Nosotros empezamos un proceso, cada uno de nosotros. 25 años, casi 26 voy a cumplir en septiembre de haber llegado a Cristo. 26 años. Algunos de ustedes no habían nacido. 26 años, ¿sabes? Y ha sido un proceso. Ha sido un proceso de batallas, de vencer, de ser transformados, etapas que viví, crisis que viví, diferentes, ¿verdad? La pastora y yo vivimos diferentes etapas de ir siendo transformados, de ir cambiando, pero todo eso fue a través de la palabra y del Espíritu Santo. Hoy en día, si podemos vencer muchas cosas y el poder está en nosotros para vencerlas, es porque esos procesos, hemos tenido que aprender de los procesos, hemos tenido que aprender de esas etapas. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, es nuestro ayudador. Y así como vimos en Jesús, Él dijo, conviene que yo me vaya. Les dijo a sus discípulos, me tengo que ir. Y ellos se afligieron porque amaban a su maestro, por supuesto. Y ellos dijeron, no te vayas, ¿por qué te tienes que ir? Aquí estamos bien contigo, nos sentimos seguros. Pero dijo, conviene, porque si no me voy, yo no les podré enviar al Consolador, al que va a estar con ustedes por siempre y con sus generaciones y con todos sus hijos y sus generaciones. Así es que conviene que me vaya. Jesús está pensando no solo en sus discípulos, sino en todas las generaciones que íbamos a existir para que estuviera con nosotros para siempre. Y Él dijo, no los dejaré huérfanos, habrá un ayudador, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que guió a Jesús, el mismo Espíritu que lo llevó a vencer en la cruz del Calvario, el mismo Espíritu que lo resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y después de irnos de esta vida, estaremos por toda una eternidad en su presencia. Entonces, qué maravilloso que ahora nosotros podemos disfrutar de estas cosas. De repente anduvimos como huérfanos, ¿verdad? Mis primeros años de cristiano anduve como huérfanos porque yo dudaba si Dios estaba conmigo o no, seguía tomando malas decisiones, a veces me sentía vacío, pero después otra vez me reconectaba. Algo que me ayudó mucho es que fui perseverante, fui perseverante, fui perseverante. No faltaba las reuniones, estaba yo ahí, aunque estuviera pasando crisis, aunque me estuviera hablando, ¿verdad? Mi pasado, el enemigo, de que ya me fuera y que soltara todo, yo perseveré, perseveré. Sabes, yo te recomiendo que seas perseverante. Todos los que yo he conocido que han perseverado, a pesar de las etapas de crisis que han vivido, muchas de ellas fueron necesarias para crecer, para madurar, ¿verdad? A pesar de ellas, permanecieron. Y hoy son más fuertes. Hoy el poder del Espíritu Santo sigue operando en ellos de una manera poderosa, maravillosa. Así que, iglesia amada, yo te digo hoy, persevera.
No seamos dispersos, porque si somos dispersos, estamos desprotegidos. No seamos dispersos. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos una maravillosa iglesia, la familia que Dios nos ha dado, gracia y plenitud. Así que permanezcamos y perseveremos. Y sabes, Dios hará tremendas, impresionantes cosas con nosotros. Amén.